Muy buenos días a todas las que nos acompañan nuevamente esta mañana. Es una bendición poder estar nuevamente con cada una de ustedes en este programa que se llama Fecunda Vida. Nuevamente estamos con hermana Erika y su servidora, hermana Mariela. Muchas gracias por nuevamente dejarnos entrar a sus hogares por medio del canal 93 de Servicarle. Esta mañana vamos a ver un tema que es bien lindo, es bien precioso. Comentábamos definitivamente que el Señor nos habló, ¿verdad? Definitivamente con este tema, y se llama el menosprecio. En lo personal, ¿verdad? Cuando yo vi el título del tema, yo dije, pero el menosprecio, cuando uno se siente menospreciado, pero no. Hoy nos vamos a enfocar precisamente en nuestras actitudes, cuando nosotros tendemos a menospreciar a alguien más, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con nuestro versículo principal, que es en Proverbios 11:12, que dice así: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. En otras versiones podemos encontrar que dice, en vez de decir el que carece de entendimiento, sino que dice el imprudente menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Entonces tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos haga mujeres prudentes, y no solamente, vamos a ver más adelante con el desarrollo del tema, que no solamente con las palabras podemos menospreciar a alguien, ¿verdad, hermana?, sino que con nuestras actitudes. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado, porque no podemos estar menospreciando a los demás, porque valemos la sangre de Cristo. Amén. Entonces vamos a ver cómo podemos menospreciar a alguien. Aquí la Biblia nos da un claro ejemplo en 1 Samuel 8:6-8, que el pueblo de Israel le pidió a Dios que les estableciera un rey, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo el pueblo de Israel menospreció el señorío de Dios, porque ellos no necesitaban ningún rey, el Señor era su rey. Pero ellos lo menospreciaron porque se compararon. Miren, el versículo es muy interesante porque dice que ellos se compararon con otras naciones viendo que tenían rey, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos menospreciar? Comparándonos. Amén. Sí, haciendo comparaciones con otros, ¿verdad? Como menciona la hermana Mariela, nosotros nos podemos pues menospreciar la bendición que tenemos. Imagínense, el pueblo de Israel era gobernado directamente por Dios y ellos no entendieron, ellos no valoraron y menospreciaron ese señorío, como decía el hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezaron a ver hacia afuera, empezaron a ver a otras naciones y perdieron bendición. Y interesante porque Samuel, ¿verdad?, es el que estaba como representante del Señor, ¿verdad?, el profeta Samuel. Y Samuel, cuando se puso a hablar con el Señor, le dijo: yo me siento mal, porque significa que no han valorado lo que yo he hecho. Él creía que era a él que estaban menospreciando, ¿verdad? Pero el Señor le habló y le dijo: no te sientas mal, porque a quien están menospreciando es a mí, Padre Santo. Imagínense. Entonces, realmente que en cosas tan que no parecen que nos van a afectar en las comparaciones, ahí empezamos nosotros a ver de menos lo que nosotros tenemos, porque creemos que el otro tiene mejores cosas, mas no sabemos cómo llegó a conseguir lo que tiene la otra persona, ¿verdad? Entonces, cuidadito, empezando por ahí con el tema del menosprecio. Amén, hermana. Entonces, cuidado, ¿verdad?, con estarnos comparando. Muchas veces el Señor derrama bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, pero nosotros, por estar viendo otras cosas, por estar comparándonos con otros, no vemos lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Y muchas veces eso se da en el hogar, ¿verdad, hermana? Muchas veces con los seres que más amamos. Es interesante y es tremendo esto, porque menospreciamos a las personas de nuestra casa, ¿verdad? No solamente con lo que hablamos, sino que con nuestras actitudes. Vamos a ver más adelante que no solamente diciendo, ¿verdad?, que no se puede, que no puede hacer algo, que no sirve para tal cosa, sino que también con las actitudes de no tomarlos en cuenta. Esa es una forma de menosprecio. Pero vamos a seguir adelante. Y nosotros tenemos que examinarnos, tenemos que pensar en si en alguna vez hemos tenido una actitud así y pedirle al Señor que nos ayude.
¿verdad? Porque el remedio para esto es pedirle al Señor que nos ayude y poder cambiar de actitud, ¿verdad? Porque no solamente tenemos que ser oidores, sino que hacedores de la palabra. Podemos ver que la palabra menosprecio tiene varias acepciones en el griego, que una de ellas es exausteneo. Uh-huh. Y esto lo podemos ver en Hechos 4:11. Dice, redondeando, ¿verdad? El tema, dice que Pedro y Juan estaban predicándole a los israelitas, ¿verdad? En este texto. Entonces, los sacerdotes se molestaron y los metieron a la cárcel, ¿verdad? Pero ellos se molestaron porque Pedro y Juan estaban predicando acerca del Señor Jesucristo. Entonces, estos discípulos, ¿verdad?, del Señor, les estaban diciendo de que ellos menospreciaron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la palabra dice que el Señor es la piedra angular. Y si vemos en lo que es la historia, ¿verdad?, la piedra angular era lo que se utilizaba para las construcciones en el Antiguo Testamento. Se utilizaba para las construcciones, pero la piedra angular era lo que no servía. Pero aún así, siendo lo que no servía, era lo que aseguraba, lo que completaba la construcción. Entonces, por eso comparan al Señor Jesucristo con la piedra angular, ¿verdad? Porque aunque ellos lo menospreciaron, pero es el Salvador de nuestras vidas. Él es nuestro complemento. Él nos complementa. Entonces, podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de cómo menospreciar. Vamos a enfocarnos en el punto de cómo nosotros menospreciamos a nuestros seres amados, a nuestras casas, ¿verdad? Vemos en la Biblia el ejemplo de Noemí, ¿verdad?, que era la suegra de Ruth. Cuando ella perdió a su familia, perdió a su esposo, perdió a su hijo, que era el esposo de Ruth, dijo, ya no me llamen más Noemí, que significa dulzura, sino que llámenme Mara, que significa amargura, porque Dios me ha castigado. Ella pensó que Dios la había castigado, que Dios la había reprendido. Pero no era así, ¿verdad? Era un trato que el Señor tenía con ella, y ella, por ver todo lo que el Señor supuestamente le había quitado y cómo le había castigado, menospreció la fidelidad de su nuera, de Ruth. Y Ruth le dijo de que ella iba a estar con ella, que a donde fuera ella iba a ir con ella. Y menospreció a su nuera, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Amén, hermano. Sí, la verdad que Noemí estaba tan amargada, ¿verdad?, por todo lo que había vivido. La verdad que no fue nada fácil. Si nosotros nos vamos a la historia, no fue nada fácil su vida, ¿verdad? Pero tan difícil, pero el Señor nunca la dejó sola, porque le puso ayuda, le puso a Ruth. Ruth dejó su vida propia por seguirla a ella, ¿verdad? No quiso aceptar la propuesta que ella les hacía, que se fueran y hicieran su vida nuevamente. Ella dijo, no, yo donde vayas tú, yo iré, mi Dios será tu Dios. Tu Dios será mi Dios, perdón, ¿verdad? Entonces, estaba tan amargada que no miraba la gran bendición que tenía, porque tenía una ayuda. El Señor nunca la abandonó, ¿verdad? Y esto, lastimosamente, en la actualidad nos pasa, ¿verdad? En el caso de las que estamos casadas, en algunos casos las suegras no aman a sus nueras, ¿verdad? Porque creen muchas veces que le robaron a su hijo, en vez de ver, ¿verdad?, que ganaron una bendición, ganaron una hija, no perdieron un hijo, sino que ganaron una hija. Porque las suegras pues son de gran bendición para nuestras vidas, y nosotros pues con la ayuda del Señor también para ellos. Entonces tenemos que ver la parte positiva de una situación, ¿verdad? Porque siempre vamos a necesitar de alguien, y en este caso las personas más allegadas a nosotros son nuestros parientes, ¿verdad? Nuestros parientes, llámese familia política, ¿verdad?, o familia por consanguinidad. Entonces a ellos son los que nosotros normalmente acudimos, porque el Señor derrama gracia en ellos, y Él derrama ese amor para que ellos no nos nieguen la ayuda. Entonces imagínense, la amargura no deja ver la bendición. Entonces menospreciamos esa bendición, menospreciamos a la persona, y eso fue lo que le pasó a Noemí. Noemí no vio que Ruth era su bendición, porque ni siquiera la determinó cuando le preguntaban por qué había pasado de su vida.
Entonces, terrible llegar a una condición de amargura porque nos cegamos. Entonces, podemos ver de que lo que pasó es de que Noemí, ¿verdad? O Mara, que en ese momento se convirtió en Mara, ¿verdad? Porque estaba amargada. Lo que pasó es de que no tomó en cuenta, Ruth. Entonces, si nosotros lo vemos en nuestras vidas, tenemos que darnos cuenta de que muchas veces con nuestras actitudes no tomamos en cuenta a los demás. No sé si le ha pasado, hermano, nos ha pasado de que nos creemos autosuficientes, ¿verdad? Que, ay, no, es que si no lo hago yo, no van a salir las cosas bien, ¿verdad? O si yo no estoy, no van a estar las cosas bien, o no va a salir nada bien si yo no estoy. Entonces nosotros tenemos que depositar la confianza en los demás, tomarlos en cuenta, darles el valor que tienen. Muchas veces nos pasa en nuestras casas, ¿verdad? Por ejemplo, tenía que salir la mamá, ¿verdad? Y se va a ir todo el día y tiene 2 hijas, pero las 2 princesas están tan acomodadas que no saben cocinar. Entonces ahí sí que tenemos que ver qué hacemos, ¿verdad? Ajá, tenemos que ingeniarnos para ver. Entonces viene la mamá y sale, y lo que tiene que hacer es decirle a las hijas de que hagan la comida. Pero ¿qué es lo que pasa? Ah, no, es que ellas no pueden, no saben. En cierto punto menosprecia. Porque si de tanto que las cuida, que las menosprecia, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque yo no sé, a mí me ha pasado en situación, yo no soy amante de la cocina, pero en nosotros tenemos que hacer algo, ¿verdad? Tenemos que ver cómo nos defendemos en los momentos en donde tenemos que tomar una decisión, tenemos que hacer algo. Somos capaces de hacer las cosas, amén. Entonces muchas veces eso nos pasa en las casas. Podemos continuar y vemos la actitud de los fariseos. Esto es impresionante. La actitud de fariseo era que yo no soy igual que los demás. A mí no me comparen con los demás porque yo soy el único, ¿verdad? En la vida cristiana nos pasa mucho. Nos pasa mucho de que muchas veces nosotros queremos que la familia esté en el mismo sentir. Tal vez uno busca de Dios, o amada hermana que estás en la casa, tal vez tú buscas de Dios, pero alguien de tu familia no, ¿verdad? Tal vez los padres buscan de Dios y los hijos no, o viceversa, ¿verdad? Tal vez los hijos buscan y los padres no. Entonces, ahí tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor, porque Él es el que hace la obra. Nosotros no podemos forzar a las personas para que busquen a Dios. Él es el que toca los corazones, Él es el que hace la obra, Él es el que convierte el corazón. Entonces, cuando nosotros venimos y actuamos en aquello de querer forzar a las personas, estamos teniendo una actitud de fariseo. Esto es increíble, a mí me sorprendía mucho, porque solo nosotros nos creemos justos, solo nosotros nos creemos espirituales, ¿verdad? Cuando el fariseo se presentó delante del Señor y estaba el publicano a la par, te doy gracias, Señor, porque ayuno, porque diezmo, porque no soy como los demás hombres, porque no soy como este publicano. Así es, porque yo entonces voy todos los días a la iglesia, ¿verdad? Cuando hay culto voy todos los días, pero no se trata de eso. Se trata de que no podemos menospreciar a alguien porque no está en nuestro mismo sentir, ¿verdad? Muchas veces en nuestras casas pasa de que queremos que todos busquen de Dios. Queremos que la iglesia esté de primero, queremos que todos estén en el mismo sentir, queremos orar, queremos escuchar prédicas, y tal vez lo que quiere la otra persona, ¿verdad? Lo que quieren nuestros padres, lo que quiere nuestro cónyuge, ¿verdad? Lo que quieren los que viven en nuestro hogar es ver la tele, un momento de diversión, compartir. Entonces ahí viene en que uno se molesta. No, es que primero tenemos que buscar a Dios. No puede ser eso. Esa es una forma de legalismo. ¿Por qué? Porque estamos imponiendo nuestra voluntad. Entonces no podemos tener esa actitud de estar imponiendo, ¿verdad? Haciéndolo a la fuerza. Definitivamente, como dice el dicho, ¿verdad? A la fuerza ni la comida es buena. Mucho menos, ni los zapatos entran, ni mucho menos la búsqueda de Dios. Entonces tenemos que aferrarnos de la mano de Él para que Él nos llene de su paciencia, de su amor,
Pedirle al Señor por nuestra casa, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos dé sabiduría, porque no podemos forzar a los demás. Tenemos que tener cuidado en las actitudes de menosprecio que podemos tener en nuestros hogares. Amén, amén, importante. Recordemos, ¿verdad? Los que ya estamos en el Señor, que somos de este mundo, pero estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que porque nosotros somos del mundo celestial, ¿verdad? Cuando venga el Señor y nos lleve con Él, primeramente Dios, no vamos a menospreciar que no lo ha aceptado en su corazón, porque ahí menospreciamos, ¿verdad? No significa que no le vamos a hablar o ni siquiera le vamos o lo vamos a ver de menos, como dice totalmente la palabra, ¿verdad? Porque eso no nos ayuda a traer más almas para Cristo. Recordemos que nosotros evangelizamos con nuestro testimonio, con nuestras acciones, nuestras actitudes. Y como decía la hermana, obligado no podemos traer a nadie. Y la mejor manera de evangelizar es por medio del comportamiento nuestro. Que ellos vean el cambio que el Señor ha hecho en nosotros, ¿verdad? No obligado, siempre obviamente dar la invitación porque es importante. De lo contrario, nunca va a saber usted si ya está lista la persona para poder llegar al Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a atrever usted a invitarlo? Cuando usted realmente ha hecho bien su tarea. ¿Cómo? Comportándose bien como todo un hijo de Dios, haciendo lo que la palabra nos dice que hagamos, ¿verdad? De esa manera nosotros estamos seguros de que no nos van a decir que no y no hemos menospreciado, ¿verdad? Con nuestras acciones. Lastimosamente, cuando nosotros vemos que la gente no hace lo que nosotros queremos, lo que mencionaba la hermana, desde ahí nosotros empezamos a menospreciar. No, entonces no te tomo en cuenta porque no quieres trabajar conmigo. O no te tomo en cuenta porque no vas a hacer lo que yo pienso, ¿verdad? Y ahí entra un punto importante con el tema de delegar, ¿verdad? De delegar algo, de saber que sí yo lo hago, pero otra persona lo puede hacer, alguien de la familia, alguien con quien yo estudio, alguien con quien yo trabajo, también lo puede hacer. Tenemos que aprender a conocer a las personas y empezar a confiar para poder delegar que también esa persona puede hacer las cosas, no menospreciarla. Tenemos que primero ver que lo puedan, intentar que lo hagan, y que sí van a cumplir. Si no, entonces menospreciamos. Es importante, ¿verdad? Nuestro comportamiento. Eso es tan importante. Podemos ver en la palabra otras formas de menospreciar a las personas. Podemos ver en Romanos 14:3. La palabra dice, pues bien, el que come de todo no debe de menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come ciertas cosas no debe de criticar al que come todo, pues Dios lo ha aceptado. Esta es la versión Dios habla hoy. ¿A qué nos referimos, verdad? Nosotros tenemos, gracias al Señor, Dios nos ha dotado de habilidades, de dones, de muchas cosas. El Señor ha puesto gracia en nuestras vidas. Pero no por eso nosotros vamos a menospreciar a los demás, ¿verdad? Podemos ver el ejemplo de que tal vez alguien tiene mucho conocimiento bíblico, ¿verdad? Entonces, como yo miro que la otra persona no tiene mucho conocimiento, lo voy a menospreciar o no lo voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Eso no, definitivamente que no. Incluso con las cosas de Dios se pueden menospreciar. Podemos ver en la iglesia, ¿verdad? Que es nuestra familia espiritual. Muchas veces tal vez un hermanito quiere aprender a tocar un instrumento musical, ¿verdad? Y hay hermanos que son diestros en los instrumentos. Entonces, si estos hermanos tienen una actitud de menosprecio, van a empezar con sus actitudes van a empezar a hacer de lado al otro, ¿verdad? Porque no sabe. Pero tenemos que tomar una actitud diferente de exhortar, de enseñar, de ser humildes con lo que el Señor nos ha dado. En nuestras casas también puede, de que ahora, como todo es tecnología, ¿verdad?
Entonces ya vienen los jóvenes, incluso los niños ahora que son tan diestros, tan hábiles con el celular, con la computadora, podemos menospreciar a nuestros padres, ¿verdad? Yo recuerdo que fui a una plática en donde nos dividieron en las etapas, ¿verdad? En la época en donde nacimos, ¿verdad? Quienes somos originarios de no estar en la tecnología, ¿verdad? Nacimos sin la tecnología y esta generación de este tiempo nace con la tecnología, ¿verdad? Entonces esto puede ser un problema porque tal vez viene el papá y la mamá y le dice, mira cómo se prende la computadora, ¿verdad? ¿Cómo se prende la computadora? Entonces, ay, mi mamá que molesta, ay, mi papá que molesta, o se ríe, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque simple y sencillamente con esa expresión, con esa risita, podemos hacer sentir mal a la otra persona, ¿verdad? Tenemos que aprovechar el conocimiento que el Señor nos ha dado para poder ayudar a los demás. Y tenemos que tener cuidado con eso en la casa. Por ejemplo, en nuestros estudios, en nuestra profesión, ¿verdad? Tal vez hay alguien que es ingeniero y como él es ingeniero, él va a menospreciar al que es albañil. Eso pasa mucho. En los lugares de trabajo eso pasa mucho, ¿verdad? Yo recuerdo que estuve en un lugar del planeta Marte, fuera de este lugar, fuera de este planeta Tierra, en donde lo que hacían era de que los jefes superiores no podían estarse relacionando con los subordinados, con los que eran de más bajo nivel. Es cierto, hay estatus, hay que respetar eso, pero esa es una forma de menosprecio. Esa es una forma de menosprecio. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios, porque todos valemos su sangre, porque Él se sacrificó por cada uno de nosotros, incluso en nuestras casas, ¿verdad? También, por ejemplo, si nuestros padres no tuvieron estudio, si nuestros padres no pudieron estudiar, seguir estudiando, tal vez solo se quedaron en sexto primaria, tal vez solo hicieron los básicos, o tal vez solo cerraron la universidad y ya no se graduaron. Entonces viene el hijo que ya se graduó, que es estudiado, que tiene maestría, que tiene doctorado, que ya hizo un libro, puede empezar a menospreciar a sus padres. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser humildes, ¿verdad? Porque no es por nosotros, es por el Señor, porque Él nos ha dado todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, Él nos lo ha dado. Entonces no podemos utilizarlo para menospreciar a los demás, incluso en lo que es el estatus del dinero, ¿verdad? De que yo como tengo un montón de dinero y yo voy a menospreciar al que no tiene. Ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, también podemos menospreciar el consejo de alguien. Podemos ver en la palabra, en Primera de Reyes 12:8, está el ejemplo de Roboam, ¿verdad? Que él menospreció el consejo de los ancianos. Así, perdón, 12:8. 11:8. Entonces, él menospreció el consejo de los ancianos. La palabra nos dice de que sean las mujeres casadas, las mujeres ancianas, las que enseñen a las doncellas, a las jovencitas, ¿verdad? Nos pasa a nosotros mucho como jóvenes de que yo no quiero decirles nada a mis padres, yo no quiero pedirle consejo a mis padres, pero como yo tengo mi mejor amiga, le voy a pedir un consejo a la mejor amiga, que no es el mejor consejo. No es el mejor consejo. Tal vez es un consejo que no va a venir con sabiduría, ¿verdad? Tenemos que darle el valor a las personas que pueden aconsejarnos. Amén, hermana. Amén, sí, definitivamente lo que le pasó al hijo de Salomón, ¿verdad? A Roboam, él tenía el consejo de ancianos que ayudaban a Salomón. ¿A quién era Salomón? El hombre, hasta el momento llamado el hombre más sabio sobre la tierra por el Padre, ¿verdad? Sin embargo, ya conocemos parte de su historia, pero Roboam no tomó en cuenta, les pidió el consejo, pero no le pareció. Entonces se quiso ir con sus amigos, ¿verdad? Con los que crecieron con él. Imagínense, una persona que crece con nosotros
no nos va a dar el consejo que realmente una persona con experiencia más avanzada, ¿verdad?, nos puede dar con mayor sabiduría. De repente alguien que nos ama no nos va a dar a nosotros un mal consejo, sino que quiere que no pase de repente por lo mismo que esa misma persona o que ella o quien va a dar el consejo ya pasó, nos están preveyendo, ¿verdad? Entonces a Roboam le pasó eso, él menospreció a los ancianos y se fue con los jóvenes. ¿Y qué sucedió? Pues según la historia fue un desastre, ¿verdad? Porque el pueblo fue más bien más hostigado, en vez de ayudarle, fue afectado. Entonces realmente irnos por el lado que nosotros creemos eso es lo correcto, no, tenemos que tener mucho cuidado y siempre pedir el consejo de los ancianos y no menospreciar. Amén. Démosle valor como el dicho popular, ¿verdad? El valor a las canas, la experiencia, porque las canas, dice la palabra, que significa sabiduría, es la honra de aquellos que ya están grandes, ¿verdad? De aquellos que ya son ancianos. En nuestra casa podemos menospreciar también, ¿verdad? No solamente a nuestros padres, a nuestros hermanos. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Aquellos que, tal vez a los que no son hijos únicos, no, pero a los que tenemos hermanos, muchas veces nosotros tal vez somos mejores en hacer alguna cosa y el hermano no, ¿verdad? O viceversa. Tal vez nuestro hermano es mejor haciendo algo y nosotros no. Entonces, por esa habilidad que nosotros tenemos, podemos menospreciar a nuestro hermano. Eso también pasa en la iglesia, ¿verdad? Con las habilidades, también pasa de que nosotros conocemos a lo de nuestro hogar, sabemos sus defectos, sabemos sus virtudes. Y muchas veces erramos en criticar, en juzgar, en decir en que tal persona no puede ser utilizada por el Señor porque conocemos sus errores. No puede ser así, ¿verdad? Tal vez nosotros, yo conozco, ¿verdad?, alguien de mi familia y el Señor la usa o lo usa y le da palabra y empieza a profetizar. Entonces, como yo lo conozco, como yo vivo con él, ¿verdad?, como yo conozco su carácter, yo empiezo a menospreciar y empiezo a decir, no, es que a él o a ella el Señor no los puede usar porque es aquí, porque es allá. Entonces, definitivamente que no podemos estar pensando así de las personas, ¿verdad? Menospreciándolo incluso con el pensamiento. Y el Señor conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? El Señor conoce nuestros pensamientos, qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces tenemos que tener cuidado, porque los dones que el Señor ha dado son para edificación del cuerpo de Cristo. Él puede utilizar, incluso, ¿verdad? Incluso la palabra dice que si Él utilizó a una burrita, ¿verdad? ¿Cómo no nos va a utilizar a nosotros que somos hijos del Señor? Con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Entonces no podemos menospreciar, sea quien sea, no podemos menospreciarlo. E incluso si es nuestro ser amado, es peor, ¿verdad? La palabra también nos habla de la manera de hablar menospreciable. Ya hablamos cómo con nuestras actitudes podemos menospreciar a alguien. Ahora, ¿cómo es que con nuestras palabras podemos menospreciar? Podemos ver en 2 de Corintios 10:10, que dice la palabra, porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar es menospreciable. ¿De quién estamos hablando aquí? Del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, un tremendo siervo de Dios, muy utilizado, definitivamente que un gran ejemplo para nosotros en nuestra vida cristiana, pero dicen de que él tenía una manera de hablar menospreciable. Lo criticaron, ¿verdad? Lo criticaron. Pero, ¿cómo podemos decir que una persona tiene una manera de hablar menospreciable? Cuando empezamos a señalar sus defectos. Era lo que yo les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Cuando empezamos a señalar los defectos de las personas, estamos menospreciándolo. Todos tenemos defectos.
No podemos valernos de que, ay, es que él es mentiroso, él es hipócrita, ¿verdad? Muchas veces como se señalan los cristianos que son hipócritas. No podemos estarlos señalando así, ¿verdad, hermana? Tenemos que tener cuidado con nuestra boca, porque de todo lo que nosotros digamos, de toda palabra ociosa, el Señor nos va a pedir cuenta. Sí, lo que mencionaba, hermana, anteriormente, de que nosotros creemos que porque conocemos cómo es la persona, ¿verdad? En su intimidad, ya no viviendo, ya en nuestra vida cotidiana, digamos, ¿verdad? Creemos que no van a ser utilizados, y muchas personas pues nos tachan de hipócritas, ¿verdad? Nos dice que somos hipócritas porque de repente tenemos alguna mala actitud, ¿verdad? Y nos creemos gran evangelista o gran cristiano, ¿verdad? O muy espiritual, y ellos creen que porque tenemos esa mala actitud el Señor no nos va a usar. Obviamente nosotros tenemos que reconocer que tenemos cosas que cambiar, como mencionaba la hermana, ¿verdad? Hay actitudes que no son agradables al Señor, pero el Señor nos lo va a mostrar, ¿verdad? Entonces, Él nos usa. Si nos dejamos usar, Él nos va a usar, ¿verdad? Y lo que mencionaba ahorita la hermana, ¿verdad? La manera de hablar. Si nosotros empezamos a tachar de menos a las personas, a no valorar lo que ellos hacen, entonces solo creernos nosotros los mejores, ¿verdad? O las palabras despectivas que se usan, ¿verdad? Ese es menosprecio, ¿verdad? Entonces, lastimosamente nosotros tenemos que cuidar hasta eso. Dice Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa? Que hasta eso el Señor tiene cuidado al momento de hablarnos, nos toca la puerta. Él no entra de un solo, Él primero hace tac, tac, hay alguien en casa, ¿verdad? Entonces, hasta ahí nos está hablando el Señor de una manera dulce, de una manera respetable, ¿verdad? Porque Él, con toda la autoridad que tiene, porque Él nos hizo, ¿verdad? Él perfectamente, no, yo quiero que vos seas mi hijo y ahorita me aceptas a como sea. Él puede hacerlo, pero ¿qué? Él quiere que nosotros le demos el corazón, y que si vamos a venir a Él, este corazón, porque lo deseamos, ¿verdad? Porque lo necesitamos, no impositivo, ¿verdad? Que ese es parte de los menosprecios, de la parte de cómo hablar, imponiendo. Ese es un menosprecio. Yo te impongo que vamos a hacer esto tal cosa y no de buenas maneras, entonces estoy menospreciando, porque yo soy el que mando y así se tiene que hacer. No, ¿verdad? Imagínense ese ejemplo. El Señor toca la puerta desde el principio. El Señor nos respeta. El Señor nos respeta, ¿verdad? Entonces imagínense cómo nosotros no vamos a hacerlo si tenemos el mejor ejemplo, ¿verdad? Si nosotros lo hacemos obligado, estamos siendo legalistas, ¿verdad? Se hace lo que yo diga y así es la ley. Cúmplase, ¿verdad? No es así. Sí, chistoso, pero cierto. Nosotros muchas veces queremos imponer la voluntad en nuestras casas, en donde estudiamos, en nuestro trabajo, ¿verdad? Ahí es cuando empieza a florecer la actitud, el carácter, ¿verdad? Y ahí empiezan, no, que tú eres cristiano, pues, y, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Máximamente en nuestras casas tenemos que pedirle al Señor que nos llene de amor, para no imponer, ¿verdad? Como les decía anteriormente y lo comentábamos con la hermana, muchas veces nosotros como que nos decepcionamos, ¿verdad? Como que nos decepcionamos porque quisiéramos que todo fuera diferente, ¿verdad? Quisiéramos que todos fueran juntos a la iglesia, que todos buscaran al Señor, que todos estudiaran la palabra, ¿verdad? Pero no es así. Entonces tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor, porque Él es el que hace la obra. Es muy difícil,
Es muy difícil, no es fácil, pero tenemos que intentarlo porque el Señor tiene promesas para nosotros, entonces definitivamente que no a la fuerza vamos a conseguir las cosas. Podemos, amén, hermana. Perdonen, hermanos, pero quiero agregar algo muy importante, realmente que lo que hablaba la hermana, no podemos imponer, ¿verdad? Y no podemos hacer que la gente haga lo que nosotros queremos, sobre todo en las familias, hablando en el tema espiritual, ¿verdad? Como dice la hermana, no... Lindo fuera que uno venga al Señor y toda nuestra familia se convierta al Señor inmediatamente, pero es un proceso, hermanos, ¿verdad, hermanas? Es un proceso, jovencita, ¿verdad? No te desanimes, sigue orando al Señor y cree en la promesa del Señor. En Hechos 16:31 nos dice, promesa cumplida, hermanos, testimonio aquí presente para la gloria de Dios, se los digo, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Dice la palabra, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, pero no menospreciando o enojándonos con la familia, ¿verdad? Porque si creemos, lo ponemos en manos del Señor y Él hará. Nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor y orando, y que nuestro testimonio sea parte de la evangelización que Él va a hacer en nuestras casas, con nuestras amistades incluso, que el Señor las alcance en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero si nosotros venimos a querer que obligatoriamente hagan lo que nosotros creemos, no, hermana, jovencita, no es así, ¿verdad? Es la confianza en el Señor y no impositivo. El Señor mueve corazones, hasta el corazón más duro, ¿verdad? Que dicen esas personas que dicen, nunca voy a ir al Señor, nunca voy a ir a la iglesia. Esas personas el Señor las trae. Lo que tenemos que pedirles que sea con lazos de amor, con lazos de misericordia, ¿verdad? Pero ahí depende mucho de nuestra confianza en Él y nuestra entrega al Padre, ¿verdad? Pero sí, hermanas, sí se logra, sí se cumple. Lleva su tiempo, pero se logra. Así que yo las animo a que confíen en el Señor, ¿verdad? Y hagan su parte y Él hará lo que corresponde. Pero sí es una promesa que se cumple en el nombre de Jesús. Amén, hermanas, confiamos en el Señor. También podemos ver otra forma de menospreciar, aborreciendo, ¿verdad? La palabra nos lo da en Mateo 6:24. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno, y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro, ¿verdad? Esa es la parte importante, ¿verdad? La que estamos hablando del tema, ¿verdad? Porque la segunda parte dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor, decirle, Padre, yo confío en ti, ¿verdad? Nosotros no podemos, ahí sí que lo que dice la palabra, no podemos servirle, seguirle a Él, ¿verdad? Y estar deseando otras cosas. Aplicándolo a nuestra vida cotidiana, no podemos tener preferencias, ¿verdad? En la casa se da mucho las preferencias, y máximamente entre los hermanos, ¿verdad? Eso es algo muy complicado, ¿verdad? El consentido. Es que como él es el más chiquito no va a hacer nada. Esa es una cierta forma de menosprecio. Tengamos cuidado, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, cuando nuestros padres tienen alguna pelea, es que no, mi mamá tiene la razón o mi papá tiene la razón, entonces ya empiezan a ponerse en parte, ¿verdad? Yo me pongo de parte de mi mamá, yo me pongo de parte de mi papá, o tal vez los hermanos tienen un problema y no, yo me pongo, los padres, yo me pongo de parte de él porque lo amo, ¿verdad? Como pasó con Jacob y Esaú, ¿verdad? La madre amaba más a Jacob e Isaac amaba más a Esaú. ¿Y qué pasó? Hubo un gran problema, se separó la familia por no sé cuántos años.
Definitivamente que tenemos que tomar en cuenta esto. No podemos estar prefiriendo, ¿verdad? Teniendo preferencias con los padres, con los hermanos. No podemos estar así, porque estamos menospreciando a la otra persona. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dice, cuando nosotros menospreciamos la opinión de los demás. Muchas veces en el hogar pasa de que o los padres menosprecian la opinión de los hijos o los hijos menosprecian la opinión de los padres. Tomemos en cuenta de que el Señor nos puede utilizar a cada uno. El Señor nos puede utilizar a todos. Dice que no menospreciemos la opinión de los niños, de los jóvenes, ¿verdad? Porque dice que de la boca de los niños, la palabra lo dice, de la boca de los niños forjaste la alabanza. Amén. Entonces el Señor puede utilizar a un niño, el Señor puede utilizar a un joven, ¿verdad? Aunque no tenga experiencia, aunque no haya vivido ciertas cosas. Pero, por ejemplo, si ponemos el ejemplo del Señor Jesucristo, definitivamente el Hijo de Dios, ¿verdad? El Señor se hizo carne, ¿verdad? Pero ¿cuántos años tenía el Señor cuando se perdió en el templo? 12 años. Y los ancianos del templo se quedaban asombrados porque decían, ¿cuánta sabiduría hay en este niño? Hoy en día podemos verlo, ¿verdad? Nosotros también muchas veces como mujeres nos sentimos menospreciadas. Amada hermana, señorita, madre de familia, no nos sintamos menospreciados. No nos sintamos menospreciadas porque no nos toman en cuenta o porque sentimos que nuestra opinión no es importante. Muchas veces el Señor nos da palabra, Él nos da remas que Él quiere que nosotros compartamos en nuestro hogar, y por miedo al qué dirán o por miedo a que se van a reír de mí, no lo digo. Entonces esto está bloqueando la bendición, el menosprecio que hay en mi mente, el menosprecio que tal vez alguien, ¿verdad? O el enemigo ha implantado en mi corazón, no me deja compartir la bendición con los demás, con lo de nuestra casa, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sumamente importante el tema del menosprecio y amplio en conocimiento, ¿verdad? Decía la palabra desde el inicio que cuando no tenemos conocimiento en proverbio, ¿verdad? Es cuando nosotros cometemos muchos errores y empezamos a menospreciar, ¿verdad? Porque creemos que estamos haciéndolo bien, ¿verdad? Que estamos haciendo todo correcto, pero lastimosamente no es así. Tenemos que estar nosotros, pues, claro del tema. Entonces, a medida que nosotros vamos estudiando la palabra, nosotros vamos a ir aprendiendo qué es los defectos que tenemos, ¿verdad? Así como tenemos cualidades, virtudes, dones, ¿verdad? Que el Señor nos ha provisto o proveído. Entonces, también tenemos que reconocer nuestras malas actitudes y son las que tenemos que ponerle más atención para que esa actitud se vuelva en una fortaleza y no en una debilidad, ¿verdad? Eso es muy importante. Lastimosamente el tiempo ya nos está apremiando, ¿verdad? Ya nos alcanzó de nuevo, pero recuerden el menosprecio, hermana, jovencita, no te dejes llevar por solo lo que tú piensas o por tu emoción y hablar sin pensar, porque a veces decimos tal cual lo que nosotros pensamos y no sabemos si esa persona lo va a recibir correctamente y vamos a herir o vamos a menospreciar, ¿verdad? Mucho cuidado en nuestra casa, valoremos lo que tengamos, ¿verdad? Hemos recibido de parte de Dios una familia, no debemos de menospreciarlos, ni siquiera a la familia política. Si la actitud nuestra ha sido la de dañar, es el tiempo de actuar, hermana, hermano, jovencita que nos ven, con la humildad y de cambiar la actitud, ¿verdad? Que hemos tenido y darle la debida honra a quien corresponde, ¿verdad? Restaurar su vida, porque somos instrumento de bendición, hermanas. Créanlo que usted es instrumento de bendición ahí donde está en su casa, ¿verdad? Así que déjese usar,
Déjese usar, hermana. En Proverbios 23:22 dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies. Valoremos toda nuestra bendición que son nuestros padres, lo que ellos nos han dado, sea que haya tenido el estudio que haya necesitado tener o no, pero con lo que ellos tienen, ellos nos han bendecido para la gloria de Dios, ¿verdad? Y por eso ahora nosotros podemos ser bendición para ellos, ¿verdad? Que no se nos olvide eso, hermana jovencita, te invitamos a que escudriñes la palabra del Señor y que tu conocimiento crezca en el Señor para que podamos manejar de mejor manera nuestra vida y podamos agradar al Padre, ¿verdad? Que si actualmente menospreciamos, vayamos disminuyendo eso, ¿verdad, hermana? Gracias por estar con nosotros. Los invitamos, ¿verdad? Aquí por el canal 93 de Servicable a seguirnos viendo. Tenemos muchos temas para la gloria de Dios, para aprendizaje nuestro. Que el Señor esté con ustedes y muchas bendiciones. Gracias, hermana Mariela, ¿verdad? Y los esperamos en el próximo programa. Hasta luego. Bendiciones.